¿La realidad que nadie quiere aceptar? Desde el primer día en que una persona entra a la escuela, comienza un proceso de formación que marcará su vida. Le dicen que si estudia, obedece y trabaja duro, podrá tener éxito. Pero nadie le explica qué significa realmente esa palabra. Éxito, para muchos, se convirtió en un empleo estable, un salario que alcance para pagar las cuentas y un poco de descanso los fines de semana. Sin embargo, detrás de esa aparente estabilidad, se esconde una trampa silenciosa: el sistema educativo, diseñado no para crear personas libres, sino obedientes. A lo largo de la historia, la educación formal fue moldeada por las necesidades de la industria, no por los sueños humanos. Se necesitaban empleados, no visionarios. Por eso, se premia al que repite bien las instrucciones y se castiga al que cuestiona o piensa diferente. Desde niños se nos enseña a temer al error, cuando el error es la única forma real de aprender. En cambio, se nos entrena para evitar el fracaso a toda costa. Y el resultado es una sociedad donde millones de adultos crecen con miedo. Miedo a perder, miedo a intentar, miedo a cambiar. El 97% de las personas nunca será rica porque sigue obedeciendo las mismas reglas que enseñan a conformarse. La escuela les enseñó a estudiar para trabajar, no a estudiar para crear. Les enseñó a buscar seguridad, no libertad. Y la seguridad, aunque parezca atractiva, es una prisión disfrazada. El sueldo fijo tranquiliza, pero también adormece. Le dice a la mente: no tomes riesgos, quédate donde estás. Y ese pensamiento es el que más destruye la posibilidad de progreso. Mientras tanto, el 3% que sí logra la riqueza pensó diferente. No aceptó el molde. Entendió que el sistema no estaba hecho para hacerlo libre, así que decidió construir el suyo. Se educaron fuera del aula, aprendieron en la vida real, observando cómo se mueve el dinero, cómo se crean los negocios, cómo se multiplican los activos. El rico no busca un empleo, crea oportunidades. No depende de un jefe, depende de su mentalidad y de su capacidad de resolver problemas. Pensemos en un ejemplo real: Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre. De niño, tuvo dos figuras paternas. Uno seguía las reglas del sistema: estudia, consigue un empleo, jubílate. El otro decía: no trabajes por dinero, deja que el dinero trabaje por ti. El primero terminó con estabilidad, pero sin libertad. El segundo construyó riqueza. Esa historia no es ficción, es una radiografía de la realidad. La educación tradicional nos enseña a cambiar tiempo por dinero, pero el tiempo es limitado. No se puede multiplicar. El dinero, sí. Ahí está el error estructural que condena a la mayoría. Creen que más trabajo significa más riqueza, cuando en realidad, más trabajo sin estrategia solo significa más cansancio. El sistema no premia al más inteligente, sino al más obediente. Por eso, los que deciden salirse del molde, los emprendedores, los inversionistas, los que arriesgan, son vistos como locos. Pero esos locos son los que terminan cambiando su destino. El problema no es trabajar. El problema es quedarse atrapado en un modelo que no permite crecer. Trabajar puede darte estabilidad, pero pensar, aprender y crear te da libertad. La riqueza empieza cuando la persona deja de preguntarse ¿cuánto gano? Y comienza a preguntarse ¿qué estoy aprendiendo? Y es que el conocimiento financiero no es opcional, es vital. Sin educación sobre dinero, cualquier ingreso, por alto que sea, se evaporará. Por eso, quienes logran salir del 97% comienzan por lo más importante: educarse financieramente. Leen, escuchan, observan y aplican. Comprenden que el dinero no se gana solo con esfuerzo físico, sino con inteligencia mental. Acción práctica. Dedica al menos 30 minutos al día a aprender sobre finanzas personales. No necesitas títulos, solo curiosidad. Rodéate de personas que hablen de oportunidades, no de quejas. El entorno moldea la mentalidad. Empieza pequeño: un libro, un curso, un podcast. Lo importante no es cuánto sabes, sino cuánto aplicas. Cuestiona todo lo que te enseñaron sobre el dinero. Pregúntate si te acerca a la libertad o solo al conformismo. El sistema educativo puede enseñarte a ganarte la vida,
pero solo tú puedes enseñarte a vivirla con propósito. Y quien entiende eso, deja de ser parte del 97%. Porque el conocimiento es el primer activo que construye la riqueza más importante de todas, la libertad de elegir tu propio camino. Capítulo 2. El miedo invisible. Perder sin haber intentado. Hay algo más poderoso que la falta de dinero, y es el miedo. No el miedo que protege del peligro, sino ese miedo invisible que detiene antes de actuar, el que susurra. ¿Y si fracaso? ¿Y si pierdo lo poco que tengo? Ese miedo es el guardián del 97%. Es la voz interna que mantiene a millones de personas atrapadas en la comodidad de lo conocido, aunque lo conocido duela. La mayoría no fracasa porque lo intentó y perdió, fracasa porque nunca lo intentó. Y lo más trágico es que la mente humana puede crear excusas tan sofisticadas que parecen verdades. No es el momento, no tengo suficiente dinero, no tengo contactos, no sé cómo empezar. Excusas que suenan razonables, pero que esconden la misma raíz, el miedo a perder. El miedo es una prisión mental que se disfraza de prudencia. A simple vista, parece sensato no arriesgar. Pero detrás de esa sensatez, se esconde la renuncia silenciosa al crecimiento. El que teme perder, olvida que también está perdiendo algo más valioso, el tiempo. Y el tiempo no se recupera. Muchos sueñan con invertir, emprender o crear un proyecto. Guardan ideas, planes, y hasta listas de algún día. Pero los años pasan, y el algún día nunca llega. Porque el miedo tiene una habilidad impresionante, hace que el mañana parezca más seguro que hoy. El problema es que ese mañana nunca existe. Solo existe el ahora. Pensemos en un ejemplo real. Howard Schultz, el hombre que convirtió Starbucks en un gigante mundial, creció en una familia pobre de Brooklyn. Su padre trabajaba sin seguro, sin estabilidad, y Schultz juró que algún día cambiaría ese destino. Pero cuando tuvo la idea de convertir una pequeña cafetería en una experiencia global, todos le dijeron que era una locura. Sus amigos, su entorno, incluso su propia familia. Tuvo miedo, por supuesto. Pero entendió algo clave, el miedo no desaparece, se vence caminando hacia él. Y así lo hizo. Hoy, millones de personas toman café en Starbucks sin saber que detrás de cada taza hay una historia de miedo transformado en acción. Esa es la diferencia entre el 3% y el 97%. El 3% siente miedo igual, pero actúa a pesar de él. La mayoría de las personas espera a sentirse seguras para dar un paso. Pero la seguridad nunca llega antes de la acción. Es la acción la que construye la seguridad. Primero caminas, luego confías. Primero te lanzas, luego aprendes a volar. Y es que el miedo no solo detiene, también distorsiona. Hace creer que el riesgo es más grande de lo que realmente es. Por eso muchos prefieren un salario fijo antes que la incertidumbre de emprender. Lo que no ven es que ese salario fijo puede desaparecer con una sola decisión de alguien más. En cambio, cuando construyes algo propio, aunque el camino sea incierto, la libertad es tuya. El 97% de la gente no será rica porque prefiere evitar el dolor del fracaso, sin entender que el verdadero fracaso es vivir una vida sin propósito. El miedo a perder dinero los hace perder oportunidades, y el miedo a intentar los hace perder años. El tiempo pasa igual, con miedo o sin él. Pero los resultados no. Acción práctica. Reconoce tu miedo. Escríbelo. No lo ignores. El miedo se hace pequeño cuando se observa de frente. Haz algo pequeño cada día que te acerque a lo que temes. Si te asusta invertir, aprende primero. Si te asusta hablar, comunica aunque sea en pequeño. Rodéate de valentía. Escucha historias de quienes ya lo lograron. Verás que todos, absolutamente todos, tuvieron miedo. Cambia la pregunta. En lugar de decir, ¿y si fracaso?, di, ¿y si funciona? Porque en realidad, la vida no premia al que no falla, sino al que sigue intentando. Cada intento es una victoria contra el miedo. Cada paso, por pequeño que parezca, rompe una cadena invisible. El miedo no se vence una vez, se vence cada día. Cada vez que eliges actuar en lugar de paralizarte, te estás entrenando para la libertad. Y cuando dominas ese hábito, ya estás fuera del 97%. Quien deja de temer a perder, empieza a ganar.
Porque entiende que la pérdida más grande no está en el fracaso, sino en la inacción. Y cuando logras cruzar ese umbral, cuando por fin haces algo aunque tiemble la voz o el bolsillo, descubres que el miedo era solo una ilusión. El verdadero enemigo nunca fue el riesgo, sino la falta de fe en ti mismo. Capítulo 3. La mentalidad antes del dinero. Antes de que alguien tenga dinero en el bolsillo, debe tener riqueza en la mente. Y esta es una de las verdades más duras que la mayoría ignora. No se puede tener una vida rica con una mentalidad pobre. Puedes darle $1.000.000 a alguien con mentalidad de escasez y, tarde o temprano, volverá a quedarse sin nada. Pero dale conocimiento, visión y disciplina a alguien sin dinero, y eventualmente, lo construirá todo desde cero. La diferencia entre los ricos y el resto no comienza en la cuenta bancaria, sino en la forma en que piensan, en cómo interpretan el mundo y el dinero. Mientras el 97% ve el dinero como un fin, el 3% lo ve como una herramienta. Para la mayoría, el dinero es el objetivo. Para los ricos, es solo el medio que les permite construir libertad, impacto y tiempo. La mentalidad de escasez se reconoce fácilmente. Es aquella que dice, yo no puedo, eso no es para mí, si alguien gana, otro tiene que perder, los ricos son egoístas. Es una mentalidad que convierte el dinero en enemigo, y por tanto, lo rechaza sin saberlo. En cambio, la mentalidad de abundancia piensa distinto. El dinero no me cambia, solo amplifica quién soy, siempre hay oportunidades, solo debo aprender a verlas. El éxito de otro me demuestra que también es posible para mí. Esa diferencia de pensamiento crea dos destinos completamente distintos. Porque la mente es un imán, atrae aquello que cree merecer. El 97% de las personas creció escuchando frases que, aunque parecen inocentes, siembran pobreza mental. El dinero no crece en los árboles, más vale pobre pero honrado. Los ricos son malos. Trabaja duro y algún día tendrás suerte. Estas frases moldean generaciones enteras. Hacen que la gente asocie el dinero con culpa, con desconfianza o con sacrificio extremo. Y así, aunque digan querer prosperar, internamente sabotean su propio avance. Imagina a alguien que intenta correr con una cuerda atada al tobillo. Por más esfuerzo que haga, no avanzará mucho. Eso mismo pasa con la mente. Puedes trabajar día y noche, pero si tus pensamientos son de escasez, el resultado será escasez. La verdadera riqueza comienza cuando la persona decide reprogramar su mentalidad. Y eso no sucede de la noche a la mañana. Se logra con autoconocimiento, con lectura, con observación consciente de los propios pensamientos. Cada vez que te escuches decir, no puedo, cámbialo por, ¿cómo puedo? Cada vez que te digas, no tengo, repite, ¿qué puedo crear? Porque la mente, cuando cambia de pregunta, cambia de destino. Un ejemplo claro es el de Sara Blakely, fundadora de Spanx y una de las mujeres más ricas del mundo. Ella vendía fax puerta a puerta, ganaba poco y no tenía contactos. Pero en lugar de decir, no puedo, se preguntó, ¿cómo puedo resolver un problema que nadie está viendo? Y con esa pregunta, creó una prenda que revolucionó la industria. Hoy su empresa vale miles de millones. Su historia no comenzó con dinero, sino con mentalidad. La mayoría no será rica porque espera a que cambien sus circunstancias para cambiar su mentalidad. Pero el orden correcto es el contrario. Primero cambia la mente, y luego cambia la vida. El dinero nunca llega antes de la mentalidad adecuada, porque quien no sabe administrarlo, lo pierde. Por eso, la prosperidad no se sostiene con suerte, sino con conciencia. Acción práctica. Haz un inventario mental. Identifica qué frases, creencias o pensamientos sobre el dinero heredaste de tu familia o entorno. Escríbelos. Luego cuestiónalos. ¿Te acercan o te alejan de la libertad? Rodéate de mentalidad de abundancia. No necesitas millonarios a tu alrededor, sino personas que crean en el crecimiento, que te inspiren y te reten. Cambia tu lenguaje. Deja de decir, no tengo dinero, y empieza a decir, mi dinero está en camino, o, estoy aprendiendo a atraer más valor. Las palabras programan tu mente. Aprende sobre dinero. Estudia cómo piensan los que lo crean, cómo invierten, cómo gestionan el riesgo. El conocimiento es la mejor vacuna contra el miedo financiero.
El dinero no resuelve los problemas mentales, los amplifica. Por eso, el que no cambia su mentalidad, repite su destino. Y el que cambia su manera de pensar, cambia su realidad, incluso si todo lo demás sigue igual. Porque la riqueza no es algo que se obtiene, es algo que se desarrolla. Y cuando una persona decide pensar como rica, no en arrogancia, sino en conciencia, en propósito, en expansión, ya dio el paso más difícil. Porque el dinero sigue a la mentalidad correcta. El 97% espera tener dinero para sentirse abundante. El 3% se siente abundante para atraer el dinero. Y esa es la diferencia que marca toda una vida. Capítulo 4. Los caminos de la inversión moderna. Durante décadas, la idea de invertir fue vista como algo reservado solo para los ricos. Se pensaba que era un mundo inaccesible, lleno de términos complicados y riesgos imposibles de entender. Pero la verdad es que nunca antes en la historia había sido tan posible para cualquier persona aprender a invertir, multiplicar su dinero y construir libertad. El problema es que la mayoría sigue sin hacerlo, no por falta de oportunidades, sino por falta de educación y decisión. El 97% de la gente trabaja únicamente para ganar dinero. El 3% invierte para que el dinero trabaje por ellos. Esa diferencia simple crea dos mundos opuestos. Uno vive del esfuerzo físico, el otro vive de la estrategia. El error común de muchos es pensar que invertir se trata solo de dinero. Pero en realidad, la inversión más importante siempre es el conocimiento. Porque quien no sabe, pierde incluso cuando gana. Por eso, antes de poner dinero en cualquier lugar, hay que invertir en aprender. Y aquí aparece el gran dilema. ¿En qué invertir? Las opciones parecen infinitas. Bienes raíces, acciones, negocios digitales, criptomonedas, fondos, startups. Cada una tiene su atractivo y su riesgo, pero todas requieren algo que la mayoría no está dispuesta a entregar: tiempo, paciencia y mentalidad. El que busca hacerse rico rápido, termina más pobre que antes. El que busca aprender despacio, construye riqueza sólida. Pensemos en un ejemplo real: Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos. Comenzó a invertir siendo un adolescente. No buscó dinero rápido, buscó entender el valor. Decía que su mejor inversión fue en sí mismo, aprender a pensar a largo plazo. Mientras otros querían resultados en semanas, él pensaba en décadas. Y esa visión lo convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. El problema del 97% no es que no tenga dinero, sino que no sabe qué hacer con él cuando lo tiene. Gasta lo que gana, endeudándose en cosas que pierden valor en lugar de poner su dinero a producir. Compra apariencias, no activos. Busca placer inmediato, no libertad futura. La mentalidad de inversión moderna no se trata solo de comprar acciones o criptomonedas, sino de entender cómo el dinero fluye. Y hay tres caminos que cualquier persona puede seguir para salir de la trampa de la supervivencia y entrar en el mundo de la construcción financiera. 1. Invertir en uno mismo. Es el paso más poderoso y, a la vez, el más ignorado. Leer, estudiar, asistir a cursos, mejorar habilidades, aprender sobre finanzas personales, comunicación, liderazgo o ventas. Todo eso multiplica el valor personal, y cuando una persona se vuelve más valiosa, el dinero inevitablemente llega. La mayoría no invierte en sí misma porque no ve resultados inmediatos, pero esa es precisamente la inversión que paga más dividendos con el tiempo. 2. Invertir en activos productivos. Un activo es todo lo que pone dinero en tu bolsillo, incluso mientras duermes. Puede ser una propiedad que genera renta, una acción que paga dividendos, un negocio digital o una idea que produce ingresos constantes. Los ricos se enfocan en acumular activos, los pobres, en acumular gastos. Y la diferencia es abismal. 3. Invertir en crear sistemas. Los sistemas son estructuras que trabajan por ti. Un canal de YouTube, una tienda online, una franquicia o un negocio automatizado son ejemplos de sistemas. Una vez construidos, siguen generando ingresos sin depender del esfuerzo directo del creador. Por eso, los ricos trabajan para construir sistemas, mientras que el resto trabaja dentro de ellos. Acción práctica. Empieza invirtiendo en tu educación financiera.
Dedica al menos 30 minutos diarios a leer, ver videos o escuchar audiolibros sobre inversiones. Crea el hábito de ahorrar para invertir. No esperes a tener mucho dinero. Empieza con poco, pero con disciplina. Aprende a diferenciar entre gasto y activo. Si lo que compras no te deja dinero o conocimiento, probablemente sea un gasto. Piensa a largo plazo. La paciencia es la mejor herramienta del inversionista. El 97% quiere resultados inmediatos, pero los ricos piensan en décadas. Ellos entienden que la riqueza real no se construye con velocidad, sino con visión. Y aquí está una verdad poderosa. Invertir no es solo multiplicar dinero, es multiplicar propósito. Cuando aprendes a invertir, no solo creces tú, sino que también inspiras a otros, generas empleo, creas impacto. Esa es la verdadera riqueza, la que transforma vidas. Hoy, gracias a la tecnología, el conocimiento financiero está al alcance de todos. Hay plataformas, cursos, simuladores, comunidades, incluso contenido gratuito que antes era impensable. No hay excusa. El acceso ya no es el problema. El problema es la mentalidad que dice, no estoy listo, cuando en realidad, el momento perfecto nunca llega. Invertir no es un acto de dinero, es un acto de fe. Fe en ti, en tu capacidad de aprender, de adaptarte, de crecer. El 97% nunca será rico porque no confía lo suficiente en sí mismo como para dar el primer paso. El 3% que sí lo logra, entiende que cada inversión, por pequeña que sea, es una declaración de independencia. Porque en el fondo, invertir no se trata solo de ganar dinero. Se trata de dejar de vender tu tiempo y comenzar a comprar libertad. Capítulo 5. La acción inteligente. Pasar de pensar a ejecutar. Hay una línea invisible que separa a los soñadores de los realizadores. Esa línea se llama acción. El 97% de las personas habla, planea, imagina, analiza, pero nunca actúa. Pasan años leyendo libros, viendo videos, asistiendo a conferencias, llenándose de información, pero nunca aplican lo aprendido. Y así, viven atrapados en un ciclo de entusiasmo temporal y frustración permanente. No es falta de conocimiento. Hoy la información está al alcance de cualquiera. El problema real es la parálisis por análisis, el miedo a equivocarse, la necesidad de sentir seguridad total antes de moverse. Y esa necesidad destruye cualquier posibilidad de progreso. La acción inteligente no es actuar por impulso, sino actuar con propósito, con estrategia, con conciencia. Es entender que el éxito no se piensa, se construye paso a paso. Porque la acción imperfecta siempre vence a la inacción perfecta. Pensemos en un ejemplo real. Cuando Jeff Bezos comenzó Amazon, no tenía garantías de éxito. Dejó un trabajo cómodo y bien pagado en Wall Street para vender libros por Internet en una época donde eso parecía una locura. Pero él entendía algo que el 97% no comprende. Que la vida recompensa a los valientes, no a los que esperan condiciones ideales. Si Bezos hubiera esperado el momento perfecto, Amazon no existiría. Él actuó con visión, pero también con inteligencia. Probó, midió, corrigió, mejoró. Esa es la clave. Acción sin sabiduría es caos, sabiduría sin acción es inutilidad. La mayoría planea demasiado y hace muy poco. Y cuando finalmente intenta algo, lo hace con miedo, esperando resultados inmediatos. Pero toda acción significativa requiere tiempo, paciencia y repetición. Mira a los grandes inversionistas, empresarios o creadores del mundo. Ninguno llegó al éxito de un salto. Todos dieron pasos pequeños, pero constantes. El secreto no está en la magnitud de la acción, sino en su consistencia. Por ejemplo, si una persona decide invertir solo $50 al mes en un fondo de inversión que le dé un retorno promedio del 10% anual, en 30 años no tendrá solo unos miles. Tendrá más de $100,000. No por la cantidad que invirtió, sino por la disciplina de hacerlo mes tras mes. Así funciona la acción inteligente, poco, constante y con propósito. El 97% busca intensidad, el 3% practica consistencia. Y aquí aparece una reflexión poderosa. Muchas personas quieren cambiar su vida, pero siguen viviendo igual. Quieren abundancia,
pero conservan hábitos de escasez. Quieren libertad, pero siguen esclavos de sus miedos. El cambio no sucede por desearlo, sucede por hacerlo inevitable a través de acciones diarias. ¿Quieres salir de deudas? Deja de gastar en cosas que no necesitas. ¿Quieres invertir? Empieza, aunque sea con poco. ¿Quieres emprender? Da el primer paso, aunque no tengas todo claro. La acción inteligente consiste en tomar decisiones que te acerquen a tu propósito, aunque sean pequeñas. Porque no se trata de moverte rápido, sino de moverte en la dirección correcta. Veamos un ejemplo cotidiano. María, una mujer que trabajaba 10 horas diarias en una oficina, soñaba con tener su propio negocio de repostería. Pasó años imaginándolo, viendo videos, haciendo planes en su libreta. Hasta que un día decidió hacer algo diferente. Empezó vendiendo solo 3 tortas en su barrio, grabó un video para redes, y con eso, comenzó su camino. Hoy, 5 años después, tiene una pequeña marca, emplea a 3 personas y vive de lo que ama. Todo empezó con una sola acción. No la más grande, pero sí la más valiente. Porque lo que cambia tu vida no es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. La acción inteligente también implica ajustar. Actuar sin observar es tan peligroso como no actuar en absoluto. Por eso, el verdadero progreso viene del ciclo. Acción flecha apuntando hacia la derecha, evaluación flecha apuntando hacia la derecha, corrección flecha apuntando hacia la derecha, nueva acción. Así avanzan los inversionistas, los empresarios, los creadores. Así se construye riqueza. Acción práctica. Define tu meta con claridad. No digas, quiero más dinero, di, ¿quiero generar $500 adicionales al mes en 6 meses? Crea un plan mínimo viable. No esperes a tener todo perfecto. Empieza con lo que tienes. Toma acción diaria. Un paso pequeño todos los días vale más que un salto grande una vez al año. Evalúa y ajusta. No todo funcionará a la primera, pero cada intento te enseña algo. Rodéate de personas que actúan. La acción también se contagia. La acción inteligente no es correr sin rumbo, sino avanzar con sentido. No se trata de ser el más rápido, sino el más constante. El 97% habla de lo que hará. El 3% simplemente lo hace. Y ese 3% no siempre es el más preparado, pero sí el más decidido. La riqueza no premia al que sabe más, sino al que usa mejor lo que sabe. Si estás esperando el momento perfecto, recuerda esto. El momento perfecto no existe, pero el momento presente es perfecto para empezar. Porque la verdadera riqueza comienza con una decisión. Dejar de pensar tanto y empezar a actuar con propósito. Capítulo 6. El enemigo silencioso. La mentalidad de víctima y justificación. En algún punto de la vida, todos hemos sentido que el mundo no es justo. Que algunos nacen con suerte, con oportunidades, con contactos, mientras otros tienen que luchar el doble para conseguir la mitad. Y aunque esa sensación parece natural, es justo allí donde nace uno de los mayores enemigos del progreso, la mentalidad de víctima. Esa voz interna que dice, yo no puedo porque nací pobre. Yo no tengo suerte. Si el gobierno cambiara, mi vida sería diferente. Si tuviera dinero, haría lo mismo que los ricos. Esa voz es sutil, pero poderosa. Y lo peor, suena lógica. Por eso millones de personas viven bajo su control sin darse cuenta. Porque el papel de víctima ofrece algo que, aunque destruye el futuro, resulta cómodo, la excusa perfecta para no actuar. Cuando alguien se convence de que todo lo malo que le pasa es culpa de otros, pierde su poder. Entrega el control de su vida al sistema, al jefe, al gobierno o a la suerte. Y cuando entregas tu control, también entregas tu riqueza. El 97% de las personas no será rico no por falta de talento, sino porque prefiere justificar su situación antes que transformarla. Porque es más fácil culpar que asumir. Y en esa comodidad disfrazada de resignación, mueren los sueños más grandes. Veamos un ejemplo real. Durante años, Oprah Winfrey fue rechazada, humillada y despedida. Nació en pobreza extrema, sufrió abusos y enfrentó un entorno donde todo jugaba en su contra. Pudo quedarse ahí, repitiendo, nadie me da una oportunidad. Pero eligió algo diferente, responsabilidad personal. Tomó cada dolor como combustible,
cada rechazo como impulso, y cada error como una lección. Hoy, Oprah no solo es una de las mujeres más influyentes y ricas del planeta, sino un símbolo de que la responsabilidad transforma el destino. Esa es la diferencia entre la víctima y el líder. La víctima busca culpables. El líder busca soluciones. Y el dinero, como la libertad, siempre fluye hacia quienes asumen el control. La mentalidad de víctima tiene una prima cercana, la justificación. La justificación es más elegante, más racional. No dice, no puedo, dice, no es el momento. No dice, no sé, dice, prefiero esperar a aprender más. Y así pasa el tiempo, año tras año, hasta que la oportunidad se desvanece. Esa mentalidad fabrica historias para sentirse bien sin avanzar. Y lo más peligroso es que es contagiosa. Se transmite en conversaciones, en familias, en culturas enteras. Frases como, el dinero no es para todos, la vida es dura, o, el que nace pobre muere pobre, se convierten en virus mentales que bloquean el progreso de generaciones. Por eso, romper con esa mentalidad no es solo un acto de cambio personal. Es una rebelión contra siglos de creencias limitantes. Acción práctica. Elimina la palabra culpa de tu vocabulario. Cambia. La culpa es de por yo puedo hacer algo al respecto. Haz un inventario de excusas. Escribe todas las razones por las que crees que no puedes avanzar. Luego, analiza una por una y conviértelas en acciones. Rodéate de mentalidades responsables. Si tus conversaciones giran en torno a quejas, cambiarás tu energía sin darte cuenta. Celebra la responsabilidad. Cada vez que asumes un error, te haces más libre. Porque nadie puede controlar lo que tú decides enfrentar. El 97% usa su energía para justificar. El 3% la usa para transformar. Y aquí hay una verdad incómoda. Mientras sigas creyendo que otros deben cambiar para que tú prosperes, seguirás atado a su voluntad. Pero cuando entiendes que tú eres el único arquitecto de tu destino, algo poderoso sucede. La culpa se convierte en poder, la frustración en acción, y la pobreza mental en abundancia interior. Pensemos en una historia más cercana. Carlos trabajó durante años en una empresa que nunca valoró su esfuerzo. Se quejaba todos los días, del jefe, del sueldo, del país. Hasta que un día escuchó una frase que le cambió la vida. Si no te gusta donde estás, muévete. No eres un árbol. Esa noche, en lugar de quejarse, escribió un plan. Aprendió marketing digital en su tiempo libre, ahorró lo poco que pudo y 6 meses después lanzó su primer servicio freelance. 3 años más tarde, Carlos vive de su negocio y da charlas a jóvenes que quieren emprender. ¿Qué cambió? Nada afuera. Todo adentro. Porque la riqueza no empieza en el banco, empieza en la mente. Y la mente rica no busca excusas, busca caminos. La mentalidad de víctima y la justificación son como arenas movedizas. Cuanto más te quejas, más te hundes. Solo el acto de moverte, aunque sea un paso pequeño, puede sacarte de ahí. El 97% seguirá diciendo, yo no tengo suerte. El 3% seguirá diciendo, yo creo mi suerte. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, define destinos. Porque mientras unos se lamentan, otros avanzan. Mientras unos esperan un cambio, otros lo construyen. Recuerda esto. No eres responsable de cómo empezó tu historia, pero sí de cómo termina. Y cada día que eliges no justificarte, estás escribiendo un final diferente. Capítulo 7. El precio de la comodidad. ¿Por qué el éxito exige incomodarse? Hay una verdad que pocos quieren escuchar. La comodidad es el enemigo silencioso del progreso. Vivimos en una época donde todo está diseñado para evitar el esfuerzo. Comida rápida, entretenimiento inmediato, dinero al alcance de un clic. Y sin darnos cuenta, esa comodidad que promete alivio está robando algo invaluable: la capacidad de luchar por lo que importa. El 97% de la población no será rica no porque no tenga talento, sino porque ama demasiado la comodidad. Porque prefiere el placer inmediato al propósito duradero. Porque evita el dolor del crecimiento sin darse cuenta de que ese dolor es precisamente lo que transforma. La riqueza, en cualquier sentido, nunca nace en la zona cómoda. Nace en la incomodidad de aprender, de arriesgar,
de soportar lo que otros no toleran. Nace cuando haces lo que la mayoría no está dispuesta a hacer. Pensemos en esto. Cada vez que alguien elige dormir un poco más en lugar de estudiar, cada vez que decide gastar en lugar de invertir, cada vez que prefiere distraerse en lugar de construir, está eligiendo la comodidad sobre el crecimiento. Y esas pequeñas elecciones, repetidas día tras día, se convierten en destino. El 3% que logra la libertad financiera no es necesariamente el más inteligente, sino el que tiene la disciplina de hacerlo incómodo cuando nadie lo ve. Veamos un ejemplo real. Elon Musk vendió su primera empresa y pudo retirarse joven, vivir tranquilo y disfrutar de su fortuna. Pero eligió lo contrario. Invirtió casi todo en proyectos que podían fracasar, SpaceX y Tesla. Vivió meses durmiendo en su oficina, enfrentando burlas, deudas y fracasos públicos. Podía haber elegido la comodidad, pero eligió la incomodidad del propósito. Y fue precisamente esa incomodidad la que lo llevó a cambiar industrias enteras. El éxito exige un precio, y ese precio siempre es la incomodidad. Pero el problema es que la mayoría quiere resultados extraordinarios viviendo de forma ordinaria. Quieren los frutos del sacrificio sin pasar por el sacrificio. Quieren riqueza sin renunciar a la pereza, libertad sin renunciar a los hábitos que los encadenan. Y la vida, simplemente, no funciona así. Porque cada comodidad tiene un costo oculto. Dormir un poco más hoy puede costarte un futuro brillante mañana. Evitar el riesgo hoy puede costarte años de frustración después. La comodidad inmediata roba oportunidades a largo plazo. Acción práctica. Identifica tus zonas de confort. Pregúntate, ¿qué cosas evito hacer aunque sé que me harían crecer? Rompe una comodidad al día. Si siempre te quejas del trabajo, busca aprender una habilidad nueva. Si siempre ves televisión al llegar a casa, reemplaza una hora por lectura. Redefine la incomodidad. No la veas como castigo, sino como entrenamiento. Cada vez que haces algo incómodo, fortaleces tu carácter. Premia el esfuerzo, no el resultado. Lo importante no es ganar rápido, sino mantenerte avanzando. La incomodidad es el gimnasio del alma. Es el fuego que forja la resistencia, la paciencia y la sabiduría. Y quien huye de ella, huye también de su crecimiento. Piensa en un atleta. No disfruta del dolor físico, pero lo entiende, sabe que ese dolor moldea su cuerpo. De igual forma, el dolor del esfuerzo moldea tu mente financiera. Cada decisión difícil que tomas, ahorrar cuando podrías gastar, invertir cuando podrías consumir, estudiar cuando podrías descansar, te acerca a una vida diferente. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que se quejan de su situación, pero no están dispuestas a incomodarse para cambiarla? Ese es el 97%. Personas que quieren un cambio, pero sin pagar el precio. Y el precio es simple: salir de la comodidad. Ser rico no es solo tener dinero, es tener una mentalidad que abraza la incomodidad como parte del proceso. Porque cuando eliges el camino difícil, la vida te recompensa con resultados que los cómodos jamás conocerán. Recuerda, el éxito es incómodo. La libertad es incómoda. El crecimiento es incómodo. Pero la mediocridad también duele. Solo que ese dolor no construye nada. El dolor de la incomodidad es temporal, el dolor de la conformidad es permanente. El 97% busca una vida sin esfuerzo y termina atrapado en la rutina. El 3% acepta el esfuerzo y termina disfrutando de la libertad. No es suerte, es elección. Cada día, en cada decisión, estás eligiendo entre comodidad o crecimiento. Y tu vida, en última instancia, será la suma de esas elecciones. Así que la próxima vez que tengas la oportunidad de hacer algo incómodo, levantarte más temprano, estudiar, emprender, invertir, recuerda esto. La incomodidad que sientes hoy es el precio de la libertad que disfrutarás mañana. Porque los sueños no mueren por falta de talento, mueren por exceso de comodidad. Capítulo 8. El precio del tiempo. ¿Por qué el 97% lo desperdicia y el 3% lo multiplica? El tiempo. Ese recurso que todos dicen valorar, pero que casi nadie protege. Todos nacemos con las mismas 24 horas al día, pero las usamos de formas radicalmente distintas. Y esa diferencia, tan simple y tan invisible,
Es una de las razones más poderosas por las que el 97% de las personas nunca será rica. Porque la riqueza no se construye solo con dinero, se construye con tiempo bien invertido. Y mientras la mayoría gasta su tiempo en distraerse, en preocuparse, o en compararse, el 3% lo invierte en aprender, crear y avanzar. El tiempo es el activo más democrático que existe. Nadie puede comprar más horas, pero todos pueden decidir cómo usarlas. Y esa decisión, repetida cada día, define el destino. El 97% vive atrapado en la ilusión del no tengo tiempo. Pero no es falta de tiempo. Es falta de prioridades. Siempre hay tiempo para lo que realmente importa, solo que la mayoría lo malgasta en lo que le da placer inmediato y no en lo que le da libertad futura. El problema no es el trabajo, ni las responsabilidades, ni las circunstancias. El problema es en qué se convierte tu tiempo libre. Porque el tiempo libre es el espejo de tus verdaderas prioridades. Después del trabajo, algunos leen, otros emprenden, algunos aprenden una habilidad nueva. Pero la mayoría enciende la televisión, desliza en redes o simplemente mata el tiempo. Y ahí está el secreto. El tiempo que matas hoy es el futuro que entierras mañana. Mira a tu alrededor. Los más exitosos no necesariamente trabajan más horas, pero sí trabajan con propósito. Cada hora cuenta. Cada momento tiene dirección. Cada segundo tiene sentido. Un ejemplo claro es Warren Buffett, uno de los inversionistas más ricos del mundo. Él dice que su activo más valioso no es su dinero, sino su agenda vacía. No llena su día de tareas inútiles, lo llena de decisiones valiosas. Y lo logra porque entiende algo que el 97% ignora. No se trata de estar ocupado, sino de ser efectivo. La mayoría confunde movimiento con progreso. Pasan el día corriendo, haciendo 1000 cosas, pero sin avanzar hacia nada. Y cada noche, cuando el cansancio los vence, sienten que no lograron nada significativo. Eso es porque su tiempo no tiene dirección. El tiempo sin propósito se convierte en desperdicio. Y el desperdicio repetido se convierte en pobreza. Acción práctica. Haz una auditoría de tiempo. Durante 3 días, anota en qué usas cada hora de tu día. Te sorprenderás al ver cuánto se va en distracciones. Crea una hora de poder. Dedica al menos una hora diaria a algo que construya tu futuro. Aprender, leer, crear o planificar. Elimina lo que no suma. Si algo no te acerca a tus metas, te está alejando. Protege tu atención. El tiempo no se pierde en minutos, se pierde en interrupciones. Aprende a decir, no. El 3% no tiene más tiempo, solo tiene más enfoque. Pero hay algo más profundo, la relación emocional con el tiempo. El 97% lo vive como si fuera infinito, como si siempre hubiera un mañana. Por eso posponen sus sueños. Dicen, más adelante, cuando tenga dinero, cuando tenga tiempo. Pero ese, más adelante, nunca llega, porque el futuro no se crea con excusas, se crea con decisiones diarias. Mira el ejemplo de Jack Ma, fundador de Alibaba. Durante años, fue rechazado de trabajos simples, incluso de KFC. Pero nunca dejó de usar su tiempo para aprender inglés, estudiar negocios y observar oportunidades. Mientras otros se lamentaban, él se preparaba. Y cuando la oportunidad llegó, estaba listo. Eso es multiplicar el tiempo, usar el presente para construir el futuro. El tiempo no se trata de duración, sino de dirección. Hay quienes viven 80 años sin realmente vivir, y otros que en 10 años logran lo que muchos no hacen en toda una vida. La diferencia no está en los años, sino en la intención. El tiempo es como una semilla. Si la siembras bien, florece. Si la dejas al viento, desaparece. Y cada día es una semilla nueva. La pregunta es, ¿qué estás plantando hoy? El 97% lo gasta en entretenimiento. El 3% lo invierte en crecimiento. Y aquí viene una verdad que duele. La mayoría prefiere distraerse de su realidad antes que construir una mejor. Pero el entretenimiento no paga facturas, no genera libertad, no deja legado. Solo adormece. Por eso el 3% entiende que el tiempo no es solo para vivir, es para sembrar vida. Aprenden a decir no a lo que no importa, para poder decir sí
a lo que sí cambia todo. No buscan llenarse de actividades, sino vaciarse de lo inútil. No buscan estar ocupados, sino ser productivos. La riqueza no se mide por cuánto ganas, sino por cómo usas tu tiempo. El dinero perdido se puede recuperar. El tiempo perdido, jamás. Por eso, el día que comprendes el valor de una hora, cambias para siempre. Empiezas a elegir diferente, a actuar diferente, a vivir con propósito. Porque cada minuto que pasa no vuelve, pero cada minuto bien usado puede cambiar tu historia. Así que antes de decir, no tengo tiempo, pregúntate. ¿De verdad no tienes tiempo, o no estás dispuesto a usarlo en lo que importa? La respuesta a esa pregunta puede marcar la diferencia entre pertenecer al 97% o al 3% que aprendió a convertir el tiempo en libertad. Capítulo 9. El despertar financiero. Cómo romper el ciclo y reescribir tu historia. Hay un momento en la vida en que uno se detiene y se da cuenta de que todo lo que ha hecho hasta ahora no es suficiente. Que los años pasan, que los sueños se apagan, y que las excusas ya no sirven para calmar la voz interna que grita: quiero más, puedo más, merezco más. Ese momento es el comienzo del despertar. El punto exacto donde termina la resignación y empieza la transformación. El 97% de las personas nunca llega a ese punto porque no quieren mirar la verdad de frente. Prefieren creer que la riqueza es suerte, que los ricos nacieron con ventajas, o que la vida no da oportunidades. Pero el 3% que sí despierta entiende algo fundamental. Nadie va a venir a salvarte. Ni el gobierno, ni la familia, ni la suerte. Si quieres una vida diferente, tendrás que construirla tú mismo. Y ese es el principio del despertar financiero. Cuando por fin tomas responsabilidad absoluta de tu destino y decides dejar de sobrevivir para empezar a prosperar. El despertar no sucede de golpe. Comienza con una incomodidad, con una pequeña pregunta, con una inquietud que se repite. ¿Esto es todo lo que hay? Y cuando esa pregunta deja de ser ignorada, el cambio comienza. Es ahí donde muchos sienten miedo, porque despertar duele. Duele reconocer los errores, duele aceptar la mediocridad, duele mirar el tiempo perdido. Pero ese dolor es necesario. Porque es el dolor de la conciencia, el dolor que purifica, que despierta, que impulsa. El 97% vive dormido, atrapado en rutinas que detestan, gastando lo que no tienen, trabajando por lo que no aman. Se levantan cansados, se quejan, vuelven a casa, y repiten el ciclo. Han cambiado su libertad por comodidad, su propósito por distracción, y su tiempo por migajas. Y ni siquiera lo notan. Despertar es romper con todo eso. Es decir, basta. Es mirar el sistema de frente y elegir no ser parte de la estadística. El despertar financiero comienza con 3 decisiones. 1. Aceptar la verdad. Aceptar que si hoy no eres libre financieramente, no es culpa de nadie más. Aceptar que tus hábitos, tus decisiones y tus pensamientos te trajeron hasta aquí. Y aunque eso duela, también es liberador. Porque si tú lo creaste, tú puedes cambiarlo. Ese es el primer paso. Dejar de ser víctima y convertirte en arquitecto de tu vida. 2. Reprogramar la mente. Tu mente es el motor de tu realidad. Mientras pienses como el 97%, vivirás como el 97%. Y eso significa eliminar creencias como: el dinero cambia a las personas. Ser rico es ser egoísta. Yo no nací para eso. Cada vez que repites esas frases, estás construyendo una cárcel invisible. Reemplázalas por nuevas verdades. El dinero amplifica lo que soy. Puedo crear abundancia y ayudar al mismo tiempo. Soy responsable de mi futuro. Esa reprogramación no sucede de un día para otro, pero empieza con conciencia y repetición. 3. Tomar acción diaria. Despertar sin acción es volver a dormir. El cambio no se logra solo con inspiración, sino con disciplina. Aprender a invertir, a ahorrar con propósito, generar ingresos adicionales, desarrollar habilidades que el mercado valore. Cada acción, por pequeña que parezca, es una victoria contra el viejo tú. Veamos un ejemplo real. Chris Gardner, el hombre cuya historia inspiró la película En busca de la felicidad. Dormía en baños públicos con su hijo pequeño. Sin dinero, sin contactos, sin aparente futuro.
Pero tenía una convicción inquebrantable: no rendirse. Se levantaba cada día con una sola meta: avanzar un paso. Y con el tiempo, pasó de la calle a convertirse en un exitoso corredor de bolsa y empresario. No fue suerte. Fue despertar, asumir responsabilidad y actuar sin rendirse. Ese es el camino del 3%. No se trata de perfección, sino de determinación. Y tú, que estás escuchando estas palabras, debes saber algo. No necesitas tenerlo todo resuelto para empezar. Solo necesitas decidir que no seguirás viviendo igual. La riqueza no comienza cuando ganas tu primer millón, sino cuando cambias tu forma de pensar. Cuando dejas de decir, no puedo, y comienzas a decir, ¿cómo puedo? Cuando dejas de envidiar y comienzas a admirar. Cuando dejas de soñar y comienzas a actuar. Acción práctica. Haz una declaración personal. Escribe qué tipo de vida quieres crear. No lo pienses, escríbelo. Diseña un plan de cambio. Define metas concretas, no sueños, con fechas, acciones y resultados medibles. Comprométete con la educación financiera. Lee, escucha, estudia, pero sobre todo, aplica. Rodéate de mentalidades despiertas, porque dormir al lado de los dormidos te hará volver a cerrar los ojos. Recuerda, el despertar no es un momento, es un proceso. Y cada día que eliges conscientemente construir tu futuro, estás más cerca de esa vida que antes parecía imposible. El 97% seguirá dormido, esperando que algo cambie. El 3% seguirá despierto, haciendo que cambie. La diferencia no está en las circunstancias, sino en la decisión. Y esa decisión puede tomarse hoy. Aquí. Ahora. Porque la riqueza no se hereda, se conquista. Y empieza con una simple elección. Dejar de ser parte del 97% y empezar a pensar, sentir y actuar como el 3%. Y si este mensaje te inspiró, si sientes dentro de ti ese deseo de despertar y reescribir tu historia financiera, te invito a que formes parte de esta comunidad. Suscríbete a Finanzas con Propósito, dale like a este video, coméntalo y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo contenido que puede transformar tu mentalidad y tu futuro. Recuerda, el cambio no empieza cuando el mundo mejora, sino cuando tú decides mejorar. Nos vemos en el próximo video. Y nunca lo olvides. El dinero cambia cuando tú cambias.